buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un honor, en el nombre del director, el doctor Dariel Suárez Adames, darle la bienvenida a este webinar sobre el derecho a la integridad personal de la niñez y la adolescencia como derecho fundamental, que se enmarca dentro del mes de la prevención del abuso infantil. Este webinar tiene como objetivo que podamos promover cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes que buscan respeto a su integridad física, psicológica y sexual, garantizando el cumplimiento de la tutela judicial efectiva. Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Tavera y soy gerente de formación y capacitación de la Escuela Nacional de la Judicatura. Agradecer la presencia de la licenciada Rosa Iris Linares, quien es directora de la Dirección de Justicia Inclusiva del Poder Judicial, y de nuestros expositores, los magistrados, el magistrado Juan de la Nieve Sabino Ramos y de la licenciada Rafaela Mercedes Burgos, las cuales me permitiré leer un pequeño resumen de su currículum. En el caso del magistrado Juan de la Nieve Sabino Ramos, es juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de San Pedro Macorís. Es doctor en Derecho de la Universidad Central del Este de la UCE. Tiene posgrado en Derecho de Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es experto en Derecho Penal de la Persona Adolescente. La licenciada Rafaela Mercedes Burgos Gutiérrez es psicóloga clínica y terapeuta familiar, licenciada en Psicología Clínica de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, con maestría en Intervención y Sistemas y Terapia Familiar del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Es experta en terapia familiar y sistemática del Instituto de la Familia. En estos momentos, entonces, le doy la palabra a la licenciada Rosa Iris Linares, directora de la Dirección de Justicia Inclusiva del Poder Judicial Dominicano. Bienvenida, Rosa Iris. Muchísimas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todas y a todos. Un placer para nosotros como Poder Judicial contar con ustedes en este espacio. Precisamente hoy, 28 de abril, mejor oportunidad no podía ser, ¿verdad?, de tener esta actividad en conmemoración de justamente el mes de abril, conmemorarse el mes de prevención del abuso infantil en el marco del decreto número 98-98. Para esta Dirección de Justicia Inclusiva les reiteramos las gracias por acompañarnos y es propicia la oportunidad para socializar, sobre todo para sensibilizarnos lo dañino y el impacto negativo que tiene el abuso infantil en contra de los niños, las niñas y los adolescentes, que a veces pasa a nuestro alrededor y no nos damos cuenta de que ese niño o esa niña está siendo víctima de abuso. Para el Poder Judicial, a través de la Dirección de Justicia Inclusiva y del área de niñez con que cuenta esta dirección, el área de niñez y adolescencia, que impulsa y lleva a cabo estas actividades con el objetivo de promover y sensibilizar a la ciudadanía, sensibilizar a las personas sobre la importancia y la necesidad de que todos pongamos un granito de arena para la promoción y protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, sus derechos fundamentales y su integridad personal es uno de ellos. Cuando estamos hablando de un abuso infantil, estamos hablando que estamos afectando la integridad personal de ese niño o esa niña que está siendo víctima de violencia o víctima de abuso. Es importante para el Poder Judicial el trabajo articulado con la sociedad civil y con entidades del Estado para llevar a cabo iniciativas de manera conjunta que impulsen y que promuevan esta protección de la niñez y la adolescencia. Sobre todo la implementación por parte del Poder Judicial ya de 15 centros de entrevistas forenses
para entrevistar a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia o testigos en los procesos penales y que no sean revictimizados o revictimizadas. ¿Qué significa? Que esa entrevista realizada a través de estos centros constituyen la vía para que ese niño o esa niña pueda expresarse libremente sin ser revictimizada y que no tenga que tener que reiterar esa declaración o esa entrevista frente a otras personas o en otra etapa del proceso. Es una de las garantías y de los mecanismos de protección que ha dispuesto el Poder Judicial, amparado en lo que establece la norma, precisamente la norma de protección a la niñez y a la adolescencia en el sistema de la persona adolescente. Hoy es una oportunidad importante para preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo para proteger a la niñez y a la adolescencia del abuso infantil? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Me corresponde desde ese rol? Pues sí, nos corresponde a todos y a todas. Es una oportunidad para sensibilizarnos y para ver desde nuestro rol, no como solo como servidores públicos, sino también como personas. El rol de protección o de proteger a la niñez y a la adolescencia es un asunto y es un compromiso de todas las personas, de la sociedad, de la familia, de los padres, pero también de los servidores judiciales. Es un compromiso individual que va más allá de la disposición constitucional, ¿verdad?, que asigna esta función o este deber de protección, no solo a nivel del Estado, sino también de la familia, pero que cada uno o cada una debe ser compromisario de este deber y de este compromiso social. Desde el Poder Judicial, este tipo de iniciativa y sobre todo de actividad para sensibilizar y llegar al corazón de las personas para importantizar la protección y los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia, porque son las personas garantizando su salud emocional. Estamos asegurando que mañana serán personas adultas, seguras de sí mismas y sobre todo compromisarias de ejercer ese rol de protección a la niñez. Permítanme compartir con ustedes, para terminar ya mis palabras, con una frase del experto Pablo Piñeiro, diciendo que toda forma de violencia o abuso cometido contra niños, niñas y adolescentes es previsible y ninguna forma de violencia es justificable. Es decir, que si tenemos los ojos abiertos, se puede identificar y se puede prever, y que ninguna forma de violencia es justificable. Un placer para nosotros contar con ustedes, agradecer a los ponentes por su disposición, agradecer a la Escuela de la Judicatura y agradecer a todas las personas que nos acompañan en esta actividad. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Buenas tardes. En este momento vamos a pasar la palabra a nuestros ponentes. El magistrado Juan de las Nieves Sabino. Bien, buenas tardes a todos los presentes en este webinar. Les saludamos de manera calurosa y para nosotros es un placer compartir este espacio con ustedes con relación a esta actividad tan importante sobre este mes de prevención del abuso infantil. Saludamos a Ricardo Taveras, a Rosa Iris, a Rafaela Burgos, al magistrado Juan Aníbal Rodríguez, también del Departamento Judicial de Santiago, quienes están presentes en esta actividad. Para nosotros constituye un honor, un privilegio poder hablarle a ustedes sobre lo que son estos eventos tan negativos en el enfoque jurídico con relación a la niñez y adolescencia y los daños que sufren ellos con relación a los abusos de la cual son objeto. Principalmente el tema que nos congrega en esta tarde es sobre el abuso infantil. Y evidentemente que el artículo 39, tenemos que comenzar a hablar del enfoque jurídico desde el aspecto de la Constitución,
de la República Dominicana y los instrumentos internacionales. Y obviamente cuando hablamos de estos instrumentos, podemos decir que el artículo 39 de la Convención de los Derechos del Niño está llamando a los Estados partes a tomar todas las medidas que sean necesarias para poder promover la recuperación de esos menores de edad que están en esa condición de abuso y explotación en el aspecto físico y en el aspecto psicológico, para lograr una adecuada reinserción o reintegración social a un medio familiar que sea factible para su vivencia o supervivencia, cual que sea el caso, como consecuencia de cuáles actos, bueno, de abandono, también de la explotación sexual, laboral, comercial, como consecuencia de abuso, de tortura, tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Y realmente en este aspecto de los grandes riesgos que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes, hay que hablar específicamente del abandono físico o moral, que es la dejadez por parte de papá y de mamá de atender al menor de edad y buscarle o darle lo que él requiere para su vida sana en toda su integridad. Entonces, los abusos físicos con todas las secuelas y negativas que dejan ellos en medio de la sociedad, el uso y abuso de sustancias psicotrópicas o controladas que se puede relacionar con una irresponsabilidad por parte de papá y de mamá, en la explotación laboral y sexual comercial, y el peligro latente que existe en nuestra sociedad de la falta de educación en niños, niñas y adolescentes. Y obviamente dentro de ese contexto, el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño establece de manera muy específica que cada Estado parte, entre lo que está República Dominicana, debe adoptar las medidas que sean legislativas en el plano administrativo de igual manera, en el aspecto social, educativo, todo ello como un conjunto de medidas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido, trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Entonces, la Convención señala que mientras los menores de edad estén bajo la crianza y la educación de sus padres, ellos son los responsables también de garantizar todos estos derechos en favor de esos menores de edad, llámese niños, niñas y adolescentes. Si papá y mamá no pueden garantizar que estos derechos puedan ser protegidos, los de los menores de edad, entonces obviamente se tiene alternativa por parte de la Convención y por parte de la Ley 136 para que ese abuso en contra de los menores de edad pueda cesar. Y ese artículo 19 también contempla que se pueden hacer a través de procedimientos eficaces, a través de programas sociales, a través de proporcionarle a ellos la asistencia que necesiten, la investigación y el tratamiento. Y un punto que me gustaría solamente mencionar ahora para retocarlo al final de esta conversación es la observación ulterior de los casos de malos tratos al niño, niña y adolescente según corresponda la intervención judicial. Para decirlo de alguna manera, ver qué pasa después que culmine el proceso penal en contra de la persona que se considera agresor, acusado, imputado. ¿Y cuál es el móvil? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿En qué lugar queda la víctima después de concluir el proceso? Yo creo que todos estamos abocados a hacer un llamado de atención a nuestra sociedad sobre los grandes peligros que representan el abuso sexual en contra de menores de edad, pero también nos llama la atención qué medidas se deben tomar después que un proceso penal culmina con relación a estas personas que se consideran víctimas o personas en estado de vulnerabilidad, específicamente los niños, niñas y adolescentes. Hay un Comité Internacional de los Derechos del Niño
que tiene a su cargo dictar políticas en favor de la protección de los menores de edad. Entre ellos, ellos dictan decisiones o recomendaciones. En este caso, la observación número 13 de ese Comité de los Derechos del Niño ha determinado y ha definido en principio lo que se debe denominar un abuso y explotación sexual en contra de menor de edad. Habla de la incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual no consentida, que pueda ser ilegal y psicológicamente perjudicial para él. La utilización de ese menor de edad en explotación sexual y comercial. La utilización de un niño para la producción de imágenes y grabaciones sonoras de abusos sexuales a niños. La prostitución infantil, la esclavitud sexual, la explotación sexual en el turismo y la industria de viajes dentro de algunos países. Y la venta de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales y el matrimonio forzado, que como vemos en nuestro país ha dejado de ser una posibilidad por efecto de la ley 121. En este aspecto, también no podemos descuidar a los niños, las niñas y los adolescentes de lo que son los graves riesgos de la tecnología de la información y cómo esos medios tecnológicos, esos smartphones, esas tablets, esas computadoras, todos esos medios son buenos para la educación, pero pueden ser en un momento determinado un riesgo y un peligro que puede entonces facilitar abusos sexuales y a veces estar los padres muy ajenos a esta realidad. Pero el llamado de atención es para que papá, mamá, operadores judiciales, personas en el ámbito administrativo estemos pendientes de que estos son riesgos latentes y actualizados que debemos estar pendientes de cómo poderlos identificar adecuadamente. Dentro de este contexto, nuestra Constitución, en su artículo 12, habla de la dignidad de las personas, señalando que ella debe ser innata e inviolable. Y eso sirve para proteger a ese menor de edad de cualquier tipo de perturbación, ya sea en el plano físico, en el plano emocional, en el plano sexual. Y el artículo 56.1 nos está llamando a que los procesos relativos al menor de edad sea el del más alto interés nacional. No solamente erradicar el trabajo infantil, sino también tratar de estar pendiente de cualquier forma de abandono, de secuestro, de estado de vulnerabilidad, abuso, violencia física, psicológica, moral o sexual. Y evidentemente ese es otro reto que tenemos pendiente como sociedad para darle a los menores de edad una garantía y un respeto a sus derechos. Pasando desde el plano internacional al constitucional, a nuestra normativa nacional, tenemos entonces que referirnos a la ley 136 y cómo está el marco normativo de protección a los derechos del menor de edad. El artículo 12 nos llama a que todo menor de edad, niño ni adolescente, debe tener el derecho a que sea respetada su integridad personal. Se dice que en el plano constitucional, la integridad, el derecho a la libertad, y obviamente son aspectos que son necesarios para garantizar que esos derechos no sean vulnerados, no sean violados de manera vulgar por parte de las personas que a veces tienen la guarda, la custodia o tienen algún tipo de influencia con relación al menor de edad. Es la familia, pero es el Estado, pero es la sociedad quienes están llamados o estamos llamados a asegurar la protección del menor de edad. Es como que la ley señala que de este componente no se puede quedar afuera nadie, fuera de ese tipo de responsabilidad. Claro, el Estado tiene la responsabilidad y lo establece su artículo 13, de proteger al menor de edad de todo tipo de abuso. Inclusive el menor de edad que ha sido objeto de este abuso, conforme al mismo artículo 13,
tiene el derecho a que se establezcan las medidas de restitución de derechos. Y esta restitución de derechos, obviamente, son importantes porque pone al menor de edad un funcionario, un administrador de centro educativo, una psicóloga, un médico, un trabajador social, cualquier funcionario sepa que hay una situación calamitosa de extrema peligrosidad en contra de un menor de edad, que sea denunciado este abuso. Y no solamente denunciado, sino que se apliquen los correctivos del lugar para que se pueda evitar daños mayores o peores, ¿verdad? Y claro, cuando suceden este tipo de abusos y maltrato, el artículo 82 de la ley llama a que se pueda activar la figura de la guarda para proteger a ese menor de edad de este abuso. Y ese artículo 396 de la ley 136-03, ya ustedes saben que habla del abuso físico, del abuso emocional, pero también habla del abuso sexual. Y lo define específicamente como toda práctica sexual con una persona menor de edad por parte de un adulto o persona con 5 años más que la víctima. Y que inclusive esto puede ocurrir sin contacto físico. Vean la importancia de cómo la ley prevé que inclusive a través de tecnología de la información haya una determinación de que pueda haber un abuso en contra de un menor de edad. Sino con el orden legislativo, el artículo 462 de la ley 136 reitera lo de la aplicación de medidas de protección y restitución de derechos. El D del 463 habla de la aplicación de medidas de protección por motivos de abuso. El 474 establece la obligatoriedad de denuncias penales cuando la Junta Local de Protección de Derechos interviene y si el caso resulta en una infracción penal, en un tipo penal, obviamente que la misma disposición legal que acabamos de citar señala que debe apoderarse la jurisdicción penal. El 482, letra A, dice que las organizaciones no gubernamentales pueden desarrollar programas específicos destinados al cumplimiento de las órdenes relacionadas con la protección de los niños, niñas y adolescentes a los fines de restituir sus derechos. Y obviamente es un punto importante porque esta Junta Local de Protección de Derechos es como la primera instancia participativa y deliberativa de las organizaciones no gubernamentales que componen esa junta para lograr que las personas de esa vecindad, de ese vecindario, puedan apoderar a una entidad no judicial en prima facie para que puedan buscar alguna solución cuando hay una amenaza o hay un abuso en contra de un menor de edad. Siguiendo con el enfoque jurídico y pasando ya a lo que es el Código Penal, hay artículos del Código Penal que tratan sanciones, específicamente sanciones a las personas que están en este aspecto violentando la integridad física, emocional y sexual de un menor de edad. Por ejemplo, el artículo 330 y 331 del Código Penal que habla de la agresión sexual y habla además de lo que es el tipo de violación sexual. Cuando habla de agresión sexual, se está refiriendo a cualquier tipo de manifestación sin penetración que sea cometida con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa y engaño. Y obviamente cuando ya está hablando de violación sexual, ya sí habla entonces de una agresión más fuerte, un acto ya de penetración sexual que también lacera y lo que es la integridad emocional de ese niño, niña, adolescente y también en el aspecto físico de igual manera el sexual. Y interfiere
negativamente, y de eso más adelante Rafaela Burgos nos abundará más, interfiere negativamente con relación a lo que es ese desarrollo armonioso que debe tener ese menor de edad. Entonces, obviamente, cuando llegamos ya al artículo 332.1 del mismo Código Penal, habla del incesto, acto de naturaleza de un adulto, pero ese acto de naturaleza de un adulto tiene que ver entonces con un grado de familiaridad de ese menor de edad. Ahí viene entonces la palabra clave, confianza. Y el dicho popular de que en la confianza es que está el peligro. Pero esos actos ocurren con violencia, con constreñimiento, con amenaza, con sorpresa, con engaño, contra los niños, niñas y adolescentes. Eso quiere decir que las personas que tienen más confianza de acercarse a menor de edad también deben ser adecuadamente vigilados. Porque si no se vigila adecuadamente, entonces obviamente el peligro puede entonces ser mayor y estar esos menores de edad total y absolutamente desprotegidos. Ahora hablemos de la segunda parte, además del aspecto legal que es relevante, que es importante. Hablemos de las acciones del Poder Judicial para dar respuestas a este flagelo. Ya sabemos que la ley 76-02, Código Procesal Penal, modificado por la ley 1015, en sus artículos 202, 287 y 327, plantean específicamente un acto jurisdiccional, ¿verdad? Como anticipo de prueba. ¿Para qué? Para proteger al menor de edad de ser sobreexpuesto a un proceso penal donde vea un juicio, donde vea personas que le estén acusando, que le estén haciendo preguntas. Y para esos fines, como bien lo apuntaba Rosa Iris, se han dispuesto, ¿verdad?, estas políticas dentro del Poder Judicial para mitigar de alguna manera esos daños que pueden ser ocasionados cuando se expone a una víctima al proceso penal. Y de eso también imagino que Rafaela hará en su momento una puntualización pertinente. Y obviamente lo que persigue este artículo 282 de la ley 136 es que el menor de edad sea escuchado, el menor de edad cuando es objeto de abuso sexual, sea escuchado fuera del entorno penal, porque le resultará ciertamente nocivo y posiblemente pueda entonces ocasionar en él lo que se llama entonces una victimización secundaria, ¿verdad? Que es revictimizar a la persona que ya ha sufrido un daño y peor es entonces poderlo llevar a un nivel más alto de perjuicio. Otras acciones concretas del Poder Judicial es que sabemos que en nuestro país funcionan los jurisdicciones de NNA, niños, niñas y adolescentes, desde el año 1998. Por efecto en aquel tiempo de la ley 14 de 94 y en la actualidad por efecto de la ley 136-03, que en casi todos los distritos judiciales hay un tribunal de primera instancia de niños, niñas y adolescentes y hay cortes de apelación, 6 cortes de apelación en departamentos judiciales específicos. Hay una jurisdicción penal que está comprometida con la protección de las víctimas en los procesos penales y muy específicamente comprometida con las víctimas menores de edad para poder llevar hasta el ánimo de todo lo que interviene en el proceso, que es cierto que hay derecho de defensa en contra del agresor, en contra del acusado, en contra del imputado, pero eso no quiere decir que se tenga que menoscabar los derechos fundamentales del menor de edad. Y obviamente ese marco operativo de los espacios destinados a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para poder garantizar el derecho a ser oído, que es un derecho fundamental dentro de lo que es el aspecto del proceso penal. Dentro de lo que es el plan 2020-2024 del Poder Judicial, se han establecido algunos criterios de cómo accionar y proteger a estas comunidades, ¿verdad? Las mujeres, los niños, personas discapacitadas y comunidades de minorías étnicas en nuestro país y a nivel general. Precisamente, como lo mencionaba Rosa Iris, la resolución 009-2020
que es el protocolo de actuación de entrevista a víctimas y testigos en condiciones de vulnerabilidad. Esas reglas para la recepción de estos testimonios como anticipo de prueba para víctimas y testigos en condiciones de vulnerabilidad a través de cámaras Gesell, circuito cerrado de televisión y otros medios. Y ustedes no saben, si no saben deben imaginárselo, la invaluable actuación que tuvieron estos centros durante esta pandemia, ¿verdad? Facilitando el acceso a la justicia de tantas personas víctimas que no podían acceder a un tribunal porque en un momento determinado estaban cerrados, pero la respuesta que le dio el Poder Judicial fue específicamente importante y en medio de este tipo de situación se abrieron otros centros de entrevista que pudieron entonces facilitar que los derechos del menor de edad pudieran estar protegidos. Y eso funciona, como lo dice bien ahí, en estas provincias que ustedes ya la pueden ver en la presentación. Obviamente se han agregado a las que existían la de San Cristóbal, la de Samaná, la de San Pedro de Macorís, San Juan de la Maguana, Barahona, La Romana y La Vega. Obviamente que eso abarca un poquito más lo que debe ser ese sentido de que todos los derechos de los menores de edad en toda la provincia y también de las víctimas, mujeres y otros componentes, personas vulnerables, también sean protegidos adecuadamente. ¿Qué otras acciones y qué otras soluciones trae la resolución 00920? Vamos a ver estadísticas solamente en estos últimos 3 meses para que tengamos una idea de la importancia que ha revestido estos centros para lo que es la protección de las menores víctimas, ¿verdad? En el trimestre de enero-marzo del presente año se atendieron un total de 518 entrevistados, víctimas y testigos. Dentro de ese grupo se entrevistaron 237 como consecuencia de delitos sexuales, 237. 91 casos de violencia intrafamiliar, otros 30 de delitos relacionados con sustracción y seducción, 9 por trata y tráfico de personas, 26 por abuso físico y psicológico, 51 casos de incesto, y entonces de todos estos casos, 353 niñas y adolescentes víctimas, 21 mujeres mayores de edad, para un total de 374. 139 niños o adolescentes, 5 mayores de edad, para un total de 144 en total. De igual manera, el Poder Judicial ha querido instruir a los componentes, jueces y personas que trabajan en los tribunales sobre lo que son las guías de buenas prácticas para el manejo de casos de violencia doméstica e intrafamiliar, que puede, entre otras cosas, involucrar también, y le involucra de hecho, a menores de edad que sufren las consecuencias directas de estos delitos violentos. Entonces, bajo la premisa de que se necesita una justicia oportuna, accesible, confiable, que garantice la dignidad y los derechos de las personas. Y ahora se está inmerso en estos instantes el Poder Judicial en una campaña de optimización del tiempo y la duración de los procesos penales para reducirlo al mínimo posible, con tal de dar respuesta ágil y efectiva a cada una de esas inquietudes, más cuando son casos específicamente de violencia, específicamente. Hay una regla de Brasilia específicamente, que es el de acceso a la justicia, que establece específicamente lo siguiente. Que los menores de edad se deben considerar vulnerables aquellos que en razón de su edad, su discapacidad, su victimización, el género, la pobreza, incluyendo privación de libertad, su estado físico-mental y las circunstancias económicas. Y para todos ellos, la regla de Brasilia
dice que hay que tratar de minimizar las trabas para garantizar un libre acceso a los tribunales, a los procesos judiciales sin traba alguna, para que puedan encontrar la respuesta que esperan. Decía el Centro de la Justicia y el Derecho Internacional en la opinión consultiva 17-02, cuando los niños son víctimas de abuso, no solo les causa daños psicológicos, físicos y morales, sino que además los expone a cada uno de ellos a enfermedades de transmisión sexual, acentuando aún más el peligro que corre su vida. Y obviamente en este tenor nos preguntamos, ¿cuál es el reto que nos queda a nosotros como sociedad en cada una de las áreas donde nos desenvolvemos? Considero que se debe ser más agresivo en las campañas de prevención con relación al abuso sexual en contra de menores de edad en todas las áreas de masificación, medios de comunicación, redes sociales, centros educativos públicos y privados. Establecimiento de mesa multisectorial que active un protocolo a seguir para víctimas de abuso sexual luego de que una persona es entrevistado o cuando finaliza el proceso penal. ¿Cuál es la realidad de tantas personas víctimas de delito de abuso sexual o de otro tipo de delito que después de terminar el proceso penal pensamos que se le ha remediado la vida por una sanción penal cuando no hemos ahondado en pensar cuáles son las graves consecuencias, las secuelas que han quedado con relación a esas víctimas? Todos estamos llamados a hacernos ese tipo de planteamiento. Además de que debemos ser conscientes de que las víctimas no logran demasiada cosa si solo se establecen sanciones para los responsables penalmente del ilícito, si las secuelas del hecho aún están presentes en las víctimas. Quiero finalizar con estas palabras de Gabriela Mistral, que señalaba específicamente que muchas de las cosas que necesitamos nosotros pueden esperar. Sin embargo, los niños no pueden. Dice ella, ahora es el momento. Sus huesos están en formación. Su sangre también lo está. Y sus sentidos se están desarrollando. A él o a ellos, nosotros no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. Muchas gracias. Gracias, magistrado Juan Sabino. Pasamos la palabra a la licenciada Rafaela Burgos. Adelante, licenciada. Buenas tardes, muchísimas gracias. Agradezco infinitamente esta invitación, esta oportunidad de compartir sobre temas que son siempre urgentes y que necesitamos mantener en agenda. Y para eso el mes de abril es una oportunidad preciosa que tenemos que aprovechar. Así que de verdad con muchísimo placer. Vamos a compartir la pantalla. Gracias. Importante ver el marco en el que nos estamos moviendo. El magistrado Juan de las Nieves Sabino ya nos planteaba un contexto jurídico con matices sociales que nos sirve para focalizarnos, digamos, en la problemática del abuso en general y de la denegación de derechos y de la violación de esos derechos a los menores de edad. Nos vamos a concentrar nosotros en lo que es el abuso sexual desde una perspectiva psicológica, pero enfocando sobre todo las dinámicas relacionales. Todos nosotros conocemos las condiciones, las características y las manifestaciones, sobre todo los efectos que produce el abuso sexual. Es por eso que esto es una actividad y un tema muy pertinente. De manera que he querido que nos enfoquemos desde mi presentación en la parte más relacional, en las dinámicas que implica esta problemática. Vamos a ver esta definición que ya nos la presentaba el magistrado, que es de Fraser y que fue la definición que se colocó en la ley 136
03, por lo descriptiva, por lo clara. Este elemento de 5 años nos sirve muchísimo, es sumamente útil a la hora de diferenciar lo que es un abuso sexual de lo que es un juego sexual entre iguales, por ejemplo. Porque el hecho de que haya una diferencia de edad cuando trabajamos con grupos y que todavía no se conoce este criterio, pues hay mucha confusión. Parecería que si es un adolescente de más de 17, pues no es tan grave porque es una persona que ya está cerca de la mayoría de edad y que la diferencia de edad no necesariamente es tan específica como esto que plantea la ley y que plantea esta definición que es internacional. Y sabemos que el abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor de edad, o sea, por un menor de 18 años, cuando es significativamente mayor que la víctima y tiene más poder que la víctima. Y aquí la palabra clave es poder. No sé si necesitamos, a ver, Diana, ¿prefieres pasar tú la presentación o prefieres que yo la intente pasar? ¿Te parece? Probamos. No escucho a Diana. Vamos a mantenerla así. Déjame ver que me parece que me está hablando. Lo decía porque hay momentos en los que voy a necesitar tal vez un poquito más de tiempo y probablemente sea más difícil coordinarnos, pero vamos a intentarlo así. Vamos a ver la clasificación. El abuso sexual, como sabemos, puede ser extrafamiliar o intrafamiliar. Implica esto, ¿verdad? Cometido por una persona externa a la familia y otra persona, en este caso, una persona que es parte de la familia. ¿Dónde están, digamos, los elementos de importancia, las sutilezas tal vez, a la hora de identificar esa clasificación? Que una persona puede cometer incesto, que es el abuso sexual intrafamiliar, sin tener un vínculo sanguíneo con la víctima. O sea, por eso ustedes son todos expertos en la aplicación de la ley a los imputados que no necesariamente tienen un vínculo sanguíneo, sino que son padrastros, hermanastros, pero también por afinidad, también por adopción, porque lo que se está priorizando es el vínculo afectivo, el vínculo emocional. Y una persona que no tiene la misma sangre de la víctima, pero que tiene una figura, que es una figura significativa en su vida, como el esposo de la tía, como el esposo de la madre, que está vinculado a la persona menor de edad. Necesito volver atrás. Vamos a ver si yo la puedo compartir. Podemos intentarlo, Diana, no te escucho. Deben un segundito. Porque... Sí, licenciada, ellos la pueden seguir pasando y usted indicarle cuando pasen a la siguiente. Sí. Lo podemos hacer así. Usted le indica cuando pasen a la siguiente, mientras tanto se mantienen en la que usted está explicando. Adelante. Muchas gracias, sí. Entonces, eso es lo interesante de esta clasificación, que no es blanco o negro, hay matices aquí. La otra parte de la clasificación son el nivel de proximidad, indica el nivel de proximidad. El abuso sexual sin contacto físico incluye todo tipo de acercamiento sexual donde el niño no sea tocado. Y esto incluye también el abuso sexual virtual, que, como nos decía el magistrado, es una situación frecuente y necesaria la atención. Pero incluye comentarios obscenos, insinuaciones sexuales, propuestas sexuales, los piropos callejeros, que ya sabemos que es acoso. Luego tenemos el abuso sexual con contacto físico, que incluye las caricias, los toques, el acercamiento, la masturbación, hacer que el niño toque al adulto. Ahí todavía, en estas dos categorías, no estamos viendo fuerza física, no estamos viendo violencia, y es porque es así. Estas dos categorías se basan más en la seducción. De manera que la seducción es un mecanismo, es una estrategia que utiliza el agresor para acercarse a la víctima, para ganarse su confianza, para intentar convencerla y también para tocarle sin violencia.
Ya en la última categoría sí tenemos el contacto físico violento, que incluye todas las formas de violación y la amenaza física para cometer el hecho, por supuesto. Hay una diferencia importante y una observación interesante aquí, es que a veces en general se le llama violación a cualquier tipo de abuso y no todos los abusos son violaciones, ¿no? El abuso es como la gran sombrilla, es el gran paraguas. Dentro de esa paraguas están todas estas categorías y muchas otras que no he incluido porque no había tiempo. Podemos seguir. Condiciones en que ocurre. ¿Cuál es el clima psicológico en que se dan estas situaciones abusivas, sea con contacto o sin contacto? Está claro que son personas cercanas en la mayoría de los casos. Sabemos que ocurre con extraños y con personas que no tienen un vínculo con el niño o la niña, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que sean personas cercanas y también lo más frecuente es que sea sin violencia. Porque una persona cercana no necesita usar la fuerza. Convence, seduce, utiliza su poder, utiliza su autoridad, utiliza el vínculo que tiene. De manera que no usa la fuerza porque no lo necesita, básicamente. Una relación de confianza. El niño confía. Por eso el impacto del abuso sexual es más psicológico que físico. Tenemos que ir al estado emocional, al impacto psicológico, a la victimización que ha sufrido ese niño a nivel emocional cuando ocurren estos hechos. Es una figura de autoridad en la mayoría de los casos, alguien a quien el niño le tiene no solo confianza, sino respeto, al que el niño debe obedecer. Una relación que en la convivencia, en la cotidianidad, es una relación jerárquica donde el adulto está a cargo, el adulto decide, el adulto ordena y el niño tiene que obedecer. Sin embargo, ese mismo adulto cuando se acerca maneja la relación de manera horizontal, como si fuera la pareja del niño, o pretendiera hacerlo. Fíjense ustedes la confusión. Por eso es que el elemento confusión es pernicioso en estos casos, es dañino, es corrosivo. Y lo que decíamos sobre la seducción y la fuerza física, es más frecuente el uso de la seducción que de la fuerza física por todas las características que tiene la relación en sí misma con el agresor. Por supuesto que está matizado por el secreto, un secreto que no siempre ocurre porque el agresor diga al niño no lo puedes decir. El niño intuye que no lo debe decir. El niño asume que eso no se puede compartir. Aunque sea aún niños pequeños, se les hace difícil hablar de esto. Imagínense el nivel de ambivalencia emocional, de confusión y de lucha interna que tiene un niño a veces durante años, porque todos sabemos que como es secreto, esto se prolonga y muchas veces dura años pasando y otras veces se detiene tal vez en la adolescencia o si es incesto o ocurrió cerca de la adolescencia y ya el niño, la niña, el adolescente toma una dirección en su vida y luego, después de mucho tiempo, es cuando tiene fuerzas para hablar de esto. Y aquí la palabra que me parece fundamental, el poder. En todo abuso lo que hay es un desequilibrio de poder. No hay abuso si no hay un desequilibrio de poder. Por eso nosotros cuando vemos dos niños de la misma edad peleándose, no se nos ocurre decir que eso es un abuso. Decimos que es abuso cuando hay uno más fuerte, más grande, o una persona sana con un enfermo, un hombre con una mujer. Eso que estoy diciendo en este momento es parte de lo que muchas veces tenemos que trabajar con las familias, porque se les hace difícil ver que, por ejemplo, una pela es un abuso. Sin embargo, cuando analizamos el constructo, cuando analizamos las características de lo que se considera un abuso, efectivamente califica. En el caso del abuso sexual, está claro que hay un desequilibrio de poder. El adulto sabe lo que está haciendo, el adulto sabe cómo lograrlo, el adulto puede dirigir, el adulto puede castigar, el adulto puede hacer que el niño lo consienta, intente, se doble a su deseo porque tiene el poder. Seguimos, por favor. ¿Por qué los niños no cuentan el abuso?
Primero, porque hay una alteración de la percepción y de las emociones del niño. El niño sometido a una situación de abuso sexual comienza a desconfiar de lo que está pasando, no lo comprende y comienza a darle explicaciones. Y parte de las explicaciones, a veces el agresor se las provee. Eso es bueno para tu desarrollo, todos los tíos lo hacen o todos los amigos lo hacen. Es una situación donde el niño comienza a ver una realidad casi paralela. Hay una distorsión de la imagen que tiene el niño de su entorno, o sea, ¿qué papel juegan los demás en esto? Si eso está pasando, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo acepta? ¿Quién lo puede detener? ¿Quién me puede proteger? Pero también de sí mismo, su propia imagen. Yo soy un niño malo, yo soy una niña sucia, inadecuada, a mis amigas no le pasa eso, debido sobre todo a la manipulación afectiva constante del agresor. Es lo que Baruti llama vampirización. Es como si captara la voluntad del niño y su entorno lo transformara. Claro que hay mucho miedo y a veces hay amenazas concretas, no siempre hay amenazas concretas. Cuando el niño no lo cuenta, no siempre es porque le han dicho te va a pasar algo si lo cuentas. Eso sucede, pero eso no es lo más frecuente. En consulta vemos que lo más frecuente es que el niño asuma que no lo puede decir porque puede hacerle daño. ¿A quién? Por ejemplo, a la familia. Temor a que la familia entre en una crisis, que haya una separación por su culpa. Piensan que no les creerán. Piensan que los adultos no le van a creer o lo van a culpar. ¿Y saben qué? Tiene razón el niño. La mayoría de las veces los adultos no le creen y muchas veces le culpan. Muchas veces le atribuyen responsabilidad. Y ellos mismos se sienten culpables. El elemento culpa está muy vinculado al estado emocional de un niño víctima de abuso. Sobre todo, siempre hay un factor de culpa, pero sobre todo si el niño o la niña ha experimentado placer sexual durante el toque. Como no es con violencia, orgánicamente, fisiológicamente es muy natural que una persona que tocan sus genitales o que lo tocan en ciertas partes del cuerpo sienta algún tipo de placer. Cuando eso pasa, para el niño eso agrava la sensación de culpabilidad y de responsabilizarse del hecho. En el incesto, además, está el vínculo emocional con el agresor como figura de autoridad y el afecto que hay en esa figura, porque realmente una persona cercana, papá, tío, abuelo, primo, hermano, tiene un vínculo afectivo y eso no significa que el niño deje de quererlo. En el momento en que esto ocurre, el niño lo que tiene es una confusión tremenda. De un lado quiero a esta persona porque hay momentos en los que me trata bien y del otro lado no sé qué sentir, porque esto que está pasando o no lo entiendo o claramente está muy claro que no está bien, además de lo que yo no puedo hablar, es una indicación clara de que no está bien. Pueden creer también los niños que están protegiendo a un hermano menor. Eso es bastante frecuente, sobre todo en el incesto, efectivamente, en estos casos es donde ocurre. Cuando una hermana mayor se calla, se somete, acepta quedarse siendo víctima, o sea, no sabe cómo salir de ahí y asume esto como una protección a sus hermanas menores. O para proteger a la madre muchas veces cuando hay violencia por parte del padre. Sienten que tienen que protegerla callando, porque si el abuso se conoce, puede ser que la madre esté en peligro, que no sepa cómo actuar o que al tratar de protegerla sea víctima también. En este escenario tenemos que tener claro que durante mucho tiempo se culpabilizó mucho a la madre y se dijo que tenía una buena parte de la responsabilidad. Ya sabemos que no, sabemos que en muchos casos lo que ocurre es que la madre está victimizada también, probablemente de forma física y psicológica. Y una madre víctima de violencia por parte de su pareja no tiene herramientas, no tiene condiciones para proteger a sus hijos, porque su propia situación es de subordinación y de dependencia emocional con el agresor. Entonces, es un cuadro mucho más complejo. ¿Podemos continuar, por favor?
Hay una figura, un concepto donde se habla de una triangulización complementaria que ocurre en el incesto y se da justamente cuando la relación marital entre los padres es muy desbalanceada. Una madre débil, sometida, un padre autoritario, agresivo, es una relación abusiva, donde muchas veces la hija queda atrapada en la relación con el padre, por eso el triángulo. Y se da lo que se llama en psicología esta inversión de roles. Vemos con frecuencia esto en el incesto. La hija es la que entiende lo que el papá quiere, el papá le pide a la hija que haga cosas no sexuales. En la vida cotidiana se nota una relación más horizontal entre la madre, entre el hijo, la hija y el padre que con la madre y el padre, que es donde debería estar el poder y la complicidad y la relación horizontal. Esto no es culpa de la niña, no es que la niña se quitó a la madre de su lugar, no es que la niña está usurpando el lugar, es que el padre está distorsionando los roles, es que el incesto transforma las relaciones, las confunde y surgen estos triángulos. El impacto muchas veces implica mucha desvalorización del rol de la madre, muchos casos de relaciones muy horizontal, muy de pares con el padre y luego el desafío a la autoridad. Y muchas veces el incesto se descubre porque llega un momento en que los que están fuera, que no saben lo que está pasando, lo que ven es que esta hija desafía al padre de una manera horizontal. O sea, no hay una relación jerárquica y a veces está detrás esta confusión de roles que se ha originado alrededor del abuso. ¿Podemos continuar, por favor? Otras razones por las cuales no se habla de esto es que muchos niños piensan que los adultos ya lo sabían. Tengo niños que me dicen, es que yo creía que mi mamá lo sabía, que yo creía que mi tía lo sabía. Y como piensan que los adultos lo saben, asumen que debe estar bien porque no hacen nada, no lo están evitando. Y otras veces los niños han dado señales, han hecho esfuerzos por decirlo, han intentado denunciarlo a alguna persona de la familia y a veces no son escuchados, a veces los distraen, los desenfocan diciéndole que se lo imaginó, que eso no puede haber pasado, o simplemente le dicen no te creo. No, eso no puede estar pasando, fulano es incapaz, con lo cual cerramos el tema. Entonces los niños se callan, claro que sí, y se rinden. ¿Podemos seguir, por favor? ¿Cuáles son los factores que están identificándose de mayor vulnerabilidad para desarrollar secuelas, impactos psicopatológicos importantes? Uno de los factores es las características del abuso, el tipo de abuso sexual. ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué tan prolongado? Es decir, qué tantas veces ocurre, qué tanto tiempo pasa entre el inicio y cuando se descubre. Si hay penetración oral, vaginal, anal, son elementos que de alguna forma hay que tomar en cuenta para evaluar los efectos, el componente ya psicopatológico. La relación con el agresor es un factor fundamental. A mayor relación emocional, mayor probabilidad de desarrollar secuelas. Una persona que no conoce al niño, un abuso sexual por parte de un extraño, de un tercero, es terrible, es un trauma, tiene un impacto, pero en general suele verse menos impacto que cuando es una persona cercana, porque lo que está violentándose es el vínculo, no es solamente el cuerpo. Es el vínculo, es la concepción del mundo, es lo que está bien y lo que está mal, es la confianza en los demás, o sea, es mucho lo que está en juego. El contexto familiar es otro de los factores. ¿Cómo es ese contexto? Un contexto familiar disfuncional, una familia con disfuncionalidad significativa. No una familia que tiene conflictos. Todas las familias tienen conflictos y no necesariamente son disfuncionales. Depende de cómo se manejan los conflictos. Pero una familia con elementos disfuncionales significativos. Una familia que duda cuando se descubre, cuando se revela el abuso.
sea de personas externas a la familia o sea de personas vinculadas a la familia. Cuando esa respuesta del contexto, del sistema familiar, no es de apoyo, de acompañamiento, de protección, entonces las secuelas suelen ser más severas. Y por supuesto la falta de apoyo. Y la ruptura familiar después del abuso ocurre muchas veces cuando finalmente la familia responde, o la familia que responde desde el principio, se ven en la necesidad de romper los vínculos, porque el agresor efectivamente tiene que salir o debería salir. Esto también tiene un efecto sobre el niño que se maneja, se tiene que manejar en terapia, pero que significa que el niño se culpa de esa ruptura. No hay que eliminar la ruptura, no tenemos que dejar al agresor cerca por esto, sino que tenemos que saber que tenemos que trabajar también ese otro componente. Y la revelación y la respuesta de la red de apoyo, cuando el niño lo revela, este componente está siendo muy estudiado actualmente como uno de los elementos que están dando más claridad sobre la dinámica del abuso. ¿Qué pasa cuando el niño revela el abuso? ¿Qué pasa cuando lo dice? Si hay falta de apoyo, pues las secuelas se espera que sean mayores. Si hay estigmatización, si al niño se le culpa, se le etiqueta, la que violaron, la que tuvo experiencia tal. Si la respuesta es inadecuada también desde los sistemas de protección y desde el sistema de justicia, muchas veces la manera en que el niño o la niña tienen que enfrentarse a los procesos legales, también deja una huella que hay que atender sin interferir con el proceso legal, por supuesto, pero que tenemos que saber, como nos decía el magistrado antes, que no termina ahí, que hay que atender a esa víctima por el evento que ha vivido y por el proceso que ha tenido que vivir. Ambas cosas se combinan y hay que atenderlas. ¿Podemos seguir, por favor? Cuando la experiencia de los niños es como no tomada en cuenta, no es vista como importante, esa experiencia abusiva, se crean, se generan unos sentimientos de impotencia. Es como, no sé a quién recurrir, no puedo hacer nada si no me creen, si no me ponen atención, si esto no es significativo como yo lo vivo. Una sensación de desprotección, de desconfianza, no solamente hacia la persona que abusó o hacia quien no me está protegiendo, sino hacia el mundo adulto. Es que el mundo adulto me falló. Cuando enseñamos esto, por ejemplo, a mis estudiantes de entrevista, una de las cosas que siempre recalcamos es cómo nos acercamos en una entrevista a un niño que es víctima, que ha sido víctima de abuso, que se sospecha que ha sido víctima de abuso, porque esa desconfianza hacia el mundo adulto también se va a reflejar en el acercamiento de los profesionales. También los profesionales tenemos que tener mucho cuidado de no violentar el espacio físico, de no fallar, hasta con la puntualidad. Una cosa que le insisto mucho, ese niño necesita que si usted dijo que era a las 3, usted a las 3 esté ahí. Porque es que el mundo adulto le ha fallado. Y él necesita recuperar la confianza y el sistema psicológico, sea de evaluación forense o sea de tratamiento en plano clínico, no puede reproducir el contexto abusivo, no puede tener matices que el niño asocie con lo que pasó en la situación abusiva. Una cosa que muchas veces ocurre es la negación del abuso, pero no solo la negación de que no ocurrió, sino también de no hablamos de eso, ¿no? Muchas familias asumen que eso se le va a olvidar al niño. Y como se le va a olvidar, mientras menos se lo mencionen, mejor, porque se le olvida y no pasa nada. Lo que nos dicen los estudios es que no se olvida. Que al contrario, cuando el niño no puede hablar de esto, lo que hace es que se aumenta, se incrementa, se exacerba la sintomatología, pudiendo a veces manifestarse incluso en la edad adulta, pasar a las siguientes etapas de desarrollo. O sea que lo que el niño necesita es poder hablar de esto, pero hablar en un contexto donde se le respete, de confianza, donde se le escuche, no se le juzgue, no se le culpabilice, efectivamente es un desafío. ¿Podemos continuar? En cambio, cuando las figuras significativas creen y no culpabilizan, consideramos esto un factor clave para predecir una mejor evolución. O sea, es más
es más posible, es más positiva la evolución emocional de este niño si el contexto responde de una manera protectora. Y se fortalece la capacidad de desarrollo, de resiliencia, de superación del trauma. Un contexto familiar y social capaz de ver las señales, los indicadores, de escuchar lo que el niño dice, a veces sin palabras, un niño que está triste, un niño que es alegre y vivaracho y de repente comienza a cambiar su conducta, o lo contrario, un niño pacífico, cómodo, que se adapta y de repente comienza a hacer cambios significativos en su conducta. Hay que observar, no siempre va a ser abuso sexual, pero necesitamos observar. Entonces, ver y escuchar es fundamental. No solo para darle respuesta, proteger, evitar que siga, detener, denunciar lo que haya que hacer. No solo por eso que es la urgencia, por supuesto, pero también porque esto contribuye a que el impacto del trauma se amortigüe. La experiencia traumática hace menos daño, impacta en diferentes áreas en manera distinta y mucho menos grave que lo que lo que ocurre cuando el contexto no da estas señales, no está disponible. ¿Por qué? Porque al niño le da una interpretación distinta al abuso a partir de esta concepción protectora, a partir de esta respuesta. No va a seguir pasando, nosotros estamos aquí, te vamos a proteger, estamos contigo, te creemos. Esto lo puede hacer la familia. Evidentemente, el sistema de justicia no tiene que hacer eso en esta dimensión, porque tiene que ser neutro para poder aplicar el derecho de todos, tomar en cuenta el derecho de todos, y eso tiene que ser así, porque esto es un delito. Pero la familia y el contexto social sí necesita cerrar filas para que el niño se sienta acompañado. ¿Por qué una interpretación distinta al abuso? Porque el niño comienza a comprender, a entender que él no es el culpable. Cuando la familia responde, el contexto social responde, vamos a protegerte, esa persona no te va a hacer más daño, fue esta persona la que se equivocó, la que hizo algo que está mal, el niño se va liberando de culpa, va sintiendo que él no tuvo la responsabilidad. Hay preguntas, por ejemplo, que no hay que hacer, que cuando trabajamos con familias en estos temas se lo tenemos que decir muchas veces. Una pregunta clásica, ¿por qué no lo dijiste antes? No podemos hacer esa pregunta, no deberíamos hacerla, porque esa es una pregunta totalmente culpabilizante. Lo que el niño interpreta es, yo tengo responsabilidad porque no hablé, o porque no hablé a tiempo. Entonces, necesitamos también acercarnos a la familia y al contexto a veces para aclararle cosas, para ayudarles a manejar la situación de forma que abran un camino de superación del trauma, de resolución de las situaciones que esto provoca. También acorta el camino del trauma. ¿Por qué? Porque entonces el niño puede aceptar, puede aprovechar la ayuda que se le ofrezca. Mientras esto no pasa, si el niño no siente que se le está acompañando desde su contexto inmediato, no se puede abrir a otros contextos para recibir la ayuda. ¿Podemos continuar, por favor? También es importante, que no se ve muy bien, hay una necesidad importante de que este evento se vea como un punto de partida hacia la recuperación. Es necesario que el niño vea esto como algo que él puede manejar con su contexto, con el apoyo de la gente, que es algo posible de superar. Y por supuesto, también en el proceso judicial, esta respuesta del contexto familiar, social, que incluye la escuela, que incluye el barrio muchas veces, que incluye las instituciones de servicio en la mayoría de los casos, contribuye a evitar la retractación, que es una de las etapas clásicas de este proceso, donde el niño que recibe presiones
porque no le creen y todo el mundo parece que lo culpa de que está creando un problema en la familia o de que está acusando a una persona o de que va a dañarle la vida a alguien que además él quiere, porque si es una persona cercana, también está el sentimiento de afecto. El niño tiende a retractarse, a decir, no, me equivoqué, no es verdad, yo estaba jugando, o yo me lo inventé, o yo me lo soñé, y le da la razón a los que en principio no le creían. De manera que cuando le damos ese apoyo, garantizamos también que el proceso judicial tenga un curso más natural, tenga un curso menos accidentado, porque evitamos que el niño tenga que ser sometido a las presiones que lo obligan a desdecirse, a negar los hechos. ¿Podemos continuar? Esto implica, ya para terminar, que el entrenamiento continuo de los actores del sistema de protección en todos los ámbitos, incluyendo el personal médico, el personal judicial, es clave para evitar la revictimización de la que nos hablaban los magistrados antes. Efectivamente, se ha hecho mucho esfuerzo y los mecanismos y los protocolos y la disposición de los espacios físicos orientados a evitar la revictimización ha sido un logro. Y eso hay que reconocer que ha hecho un cambio, que ha significado un cambio importante en el proceso y en la evaluación de los niños a nivel forense. Es importante también que ese personal sea acompañado, no solamente en términos de capacitación, sino también en términos de autocuidado. Este trabajo es difícil, es un trabajo que carga, es un trabajo que drena. Y es muy importante los actores, las personas que están involucradas, las personas que están en la línea de fuego, enfrentando las situaciones, entrevistando a los niños, manejando a los imputados, tengan un acompañamiento periódico donde puedan también generar prácticas de autocuidado para poder continuar, porque esto termina muchas veces quemando a los profesionales. Y todo esto, por supuesto, sin perder de vista los derechos del imputado, porque como decía, el sistema judicial tiene sus patrones y tiene que seguirlos, pero también ocuparnos con detenimiento de las necesidades que tiene el personal que está dando el servicio, porque la calidad del servicio va a depender muchísimo de qué tan estable, de qué tan contenido, de qué tan regulado está el servidor que está desempeñando esa función. Creo que ahí terminamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Rafaela Burgos. En estos momentos procedemos con la sesión de preguntas y respuestas. La primera de ellas dirigida al magistrado Juan de las Nieves Sabino. La entrevista realizada al NNA en el centro de entrevistas, la cual es remitida a las partes y al tribunal vía correo, debe ser impresa y colocada en el expediente o el día del juicio se le da lectura en formato digital. Miren, ahí había una discusión muy grande con relación al uso que se le iba a dar a esas entrevistas dentro del proceso penal. Desde antes ya la Suprema Corte de Justicia, no en un proceso penal, sino en un proceso de familia, había establecido que esas evaluaciones y declaraciones de los menores de edad, en este caso declaraciones y evaluación en el área psicológica, en el área de trabajo social, debía comunicarse a los abogados para que ellos pudieran evaluarla en su contexto y saber realmente también lo de las declaraciones del menor de edad. Con relación al proceso penal en sí, la discusión era que cómo se le iba a hacer llegar a partes externas al proceso. Les decía entonces que el Tribunal Constitucional en su sentencia 919-18 reguló específicamente el aspecto de que las declaraciones, ya sea en formato digital o impresa, hay que hacérselas llegar a las partes porque eso garantiza el derecho de defensa. Y eso vino entonces a poder quitar cualquier traba en este sentido. Ahora,
hay una responsabilidad ética del jurista a quien se le entregan esas piezas del proceso en relación al uso que se le dará a la misma. Pero evidentemente cuando el Tribunal Constitucional fija ese criterio, obviamente está permitiendo que se puedan entregarle a los abogados que representan a las partes esas declaraciones, ya sea en formato digital o por medio físico. Claro, el original se va a depositar en el tribunal. Muchísimas gracias, distinguido magistrado. Vamos entonces a proseguir con la siguiente pregunta dirigida a la licenciada Rafaela Burgos. ¿Qué medidas puede proponer para esos menores de edad que luego del proceso judicial, es decir, después de la sentencia condenatoria en contra del agresor, evidencian secuelas psicológicas? Bueno, lo que se recomienda es que sean atendidos en un proceso clínico, terapéutico. Es decir, estos niños, en la mayoría de los casos, yo nunca digo que todos, porque hay respuestas que son a veces inesperadas y una familia que acompañó y se dieron los pasos y este niño se siente acogido, puede ser que en algunos casos no se vea la necesidad de entrar en un proceso terapéutico. Debería ser evaluado y ver si es pertinente o no. Pero en la mayoría de los casos, los niños y los adolescentes que han vivido una experiencia traumática como el abuso sexual van a necesitar un acompañamiento psicológico, ya fuera del sistema legal, fuera del proceso judicial, con un psicólogo clínico, con experiencia en estos casos, de ser posible. O sea, que sea una persona que pueda entender la experiencia que ha pasado, que pueda entender la dinámica familiar y que pueda dar un acompañamiento para que el niño vaya superando las situaciones, las creencias erróneas que se instalan, la percepción que tiene sobre la persona y todas las demás personas afines a esa, por ejemplo, cómo ve, si es una niña, un adolescente, cómo ve la relación con los varones, cómo vive la relación con personas, con figuras de autoridad. Los niños que han tenido contacto con familiares cercanos del sexo que sea, necesitan también poder definir cómo van a poder relacionarse más adelante con el resto de la familia. A veces se crean unos bandos, unas polarizaciones en la familia, sobre todo cuando el agresor es parte de la familia, pero por ejemplo de la familia de la madre, el sobrino de la madre o el sobrino del padre. Entonces las relaciones familiares también entran en crisis, de manera que todo eso requiere acompañamiento. Muchas gracias, distinguida licenciada. La próxima pregunta está dirigida para el magistrado Juan Sabino y es la siguiente. ¿La violación sexual puede configurarse entre menores de edad aun cuando no exista una diferencia de 5 años entre el victimario y la víctima? Bueno, claro que sí. Lo único que había aquí es que discriminar el aspecto de si el menor de edad no llega a los 13 años para poder entonces señalar que es imputable y procesable ante el proceso penal. Si no tiene 13 años, no se va a configurar el tipo penal. Pero si tiene más de 13 años, claro que sí, son dos tipos totalmente diferentes. Lo que es la violación, lo que es la agresión y lo que podría ser entonces el abuso, que es una categoría ya que la ley 136 ha añadido a lo que son otro tipo de delitos sexuales. Muchas gracias, distinguido magistrado. La próxima pregunta está dirigida para la licenciada Rafaela Burgos. ¿Qué hallazgos son más relevantes desde el aspecto de la evaluación psicológica para determinar la existencia de abuso sexual en contra de un menor de edad si el NNA es muy pequeño o no existe hallazgo físico? Sí, buenísimo. Mire, hay una serie de indicadores que son como claves que tienen un poder, digamos, de asociación con el evento. Efectivamente, cuando se hace una exploración de tipo forense, lo que se busca son indicios, indicadores que sean compatibles con el hecho. No podemos decir que ocurrió el hecho, pero sí que son compatibles. Y una de las conductas que son compatibles con el hecho es la conducta sexual que no concuerda con la edad. Un niño pequeño que tiene, que en su discurso describe situaciones sexuales, posiciones sexuales, que tiene una conducta compulsiva a intentar
tocar a otros niños, a masturbarse, a intentar ver los genitales de otros niños, que juega a eso, que dibuja escenas sexuales, efectivamente es compatible con un niño, con una situación donde ese conocimiento, esa curiosidad sexual natural de los niños pequeños está siendo o ha sido de alguna forma interferida, manipulada por la presencia de una persona más grande, con conocimiento que el niño no tiene. Entonces nos damos cuenta de eso porque el niño tiene un conocimiento de los procesos sexuales o de la comunicación, la conducta sexualizada, el lenguaje sexualizado, que no es compatible con la edad, a menos que haya estado expuesto de manera directa, porque ha sido tocado, ha sido abusado, ha sido de alguna forma abordado sexualmente por una persona con más edad, o de manera indirecta, que también es abuso cuando el niño está expuesto a través de la tecnología, que constituye entonces una situación de negligencia por parte de los cuidadores. Muchas gracias, distinguida licenciada. La próxima pregunta dirigida para el magistrado. Si la joven tiene 16 o 17 años y se demuestra que ha estado con otras personas, ¿aún así es abuso desde el punto de vista jurídico? Bien, eso es un gran, vamos a decir, confusión que existe en la población, una gran confusión que existe en la población con relación a que una joven o una señora, vamos a decir, tenga su pareja o haya tenido relaciones sexuales. Yo les puedo hablar de la experiencia de 12, 13 años escuchando declaraciones de niños en un tribunal de primera instancia, de cómo a veces los propios padres, la madre y el padre, interpretan de manera errada el hecho de que haya una relación previa. No hay ningún tipo de indicador que diga que porque una jovencita a temprana edad haya tenido algún tipo de relación, no se pueda configurar el abuso. Decía que una jovencita puede o no haber tenido relaciones sexuales previamente y que por eso no puede decir que alguien no abusó de ella o que alguien no la violó. Porque ahora, inclusive la ley 2497 establece ese tipo, inclusive para parejas, para matrimonios en sí, cuando se ha vulnerado la voluntad de una persona. Y en este caso, si el agresor son 5 años más y aún es mayor de edad con relación a una menor, claro que se configura el tipo penal. Muchas gracias, distinguido magistrado. La próxima pregunta, magistrado, también está dirigida para usted. En los últimos días hemos visto el sonado caso del artista urbano Rochy y la menor. Mi pregunta es la siguiente: si pueden ser condenados los padres por abandono de esta adolescente, ¿qué buscará y detendrá la persona con la que ella dice convivió 2 meses y qué acciones conlleva contra la familia de este sujeto que los albergó? Bueno, ese caso está muy latente en la actualidad hoy día y a mí me sorprende que la población, muchas personas en la población, hagan causa común con la infracción cometida por el adulto e incluso con la madre. Obviamente que de lo que se trata y la investigación puede girar, ¿cuál ha sido el papel de la madre? ¿Ha descuidado sus funciones como supervisar a su hija, vigilar a su hija? ¿Qué busca detrás de la acción penal? Ella puede válidamente ejercer una acción civil accesoria para reclamar daños y perjuicios por el delito cometido. Pero ojo con eso, hay que ver cuál es el móvil que ella tiene para ese tipo de acción. Si su acción es típicamente pecuniaria para retirar querellas o para retirar demandas a cambio de recibir dinero extrajudicial, como puede ser el caso, es muy probable que ella pueda tener problemas entonces y se enfrente a sanciones penales por entonces usar a su hija específicamente con un fin meramente mercurial y no prestarle la atención que ella requiere. Y eso está previsto Muchísimas gracias. en la ley 2497. Muchas gracias, distinguido magistrado. En estos momentos procedemos con la presentación de esta problemática
desde los centros de entrevistas forenses y del análisis de sentencias de violaciones sexuales e incestos, abordados por la licenciada Ramona Torres, encargada del Centro de Entrevistas Forenses de San Cristóbal, y por la doctora Dorina López, experta en derechos humanos y derechos de la niñez. Para el Poder Judicial, el establecimiento de los centros de entrevistas marca un antes y un después con respecto al acceso a la justicia por parte de los niños, niñas, adolescentes y personas en condiciones de vulnerabilidad, víctimas o testigos de delito, pues constituye un aporte de vital importancia en cuanto a la buena práctica en el proceso de investigación de un hecho ocurrido. Esta modalidad de testimonio permite a las víctimas de cualquier tipo de abuso sentir que su dignidad es respetada al ser escuchados a través de la técnica de entrevista única, la cual les impide ser sometidos a otros interrogatorios relacionados con lo sucedido. Esta entrevista única proporciona un medio de prueba transparente y garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva integral. El Poder Judicial es compromisario de servir y proteger la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, respetando el interés superior del niño, uno de sus derechos fundamentales, ser escuchado. También tiene como aspecto esencial evitar la revictimización a través del resguardo de la imagen, la garantía de seguridad y la rapidez del proceso. Es importante saber que el Poder Judicial realiza un arduo trabajo con miras a la prevención del abuso infantil en todas sus versiones a través de actividades formativas en las que se conciencia a la ciudadanía acerca de las distintas formas de abuso y cómo evitarlas. En el año 2018, el Poder Judicial realizó una serie de análisis de sentencias en diferentes tópicos. En nuestro caso, el análisis de sentencias sobre abuso, violaciones e incesto fue realizada a través de una consultoría a cargo de la doctora Gladys Piñeiro y quien les habla. El trabajo consistió en analizar 130 sentencias con diferentes variables: enfoque de género, características de las víctimas, características del perpetrador, relación de la víctima con el agresor, lugar donde se cometieron los hechos, actuaciones de los operadores del sistema de justicia y sanciones, entre otros aspectos. Lamentablemente, y de acuerdo a nuestra percepción, son mínimas las violaciones, abusos sexuales e incesto contra niños, niñas y adolescentes que llegan a los tribunales. Muchos de ellos se quedan encubiertos de diferentes maneras. El mes de abril fue constituido como el mes de prevención del abuso. Es importante reafirmar que el abuso sexual, las agresiones sexuales y las violaciones contra niños, niñas y adolescentes es un crimen, uno de los más horrendos e inhumanos que se pueden cometer. Quiero compartir en este momento con ustedes algunos de los hallazgos del análisis realizado, ya que el documento completo está en la página de la Suprema Corte de Justicia. De las 130 sentencias, las víctimas fueron identificadas como niñas, adolescentes y mujeres, un 92%. Del total de la sentencia, el 45% de la víctima fueron niñas y el 38% adolescentes, lo que constituye un total de 83% de la víctima. Una magistrada entrevistada nos decía en aquella oportunidad con horror que estaba viendo que cada día las víctimas eran de menor edad y más indefensa. En cuanto a los imputados,
El 98% de los casos son hombres, mayormente jóvenes. El 37% está entre los 13 y 30 años de edad. El 24% de los imputados, para ser preciso, 31 de estos, son hombres entre edades de 31 y 60 años. Se destaca que el 35% de la sentencia no establece la edad del imputado. El análisis dio cuenta que el 42% de las violaciones e incesto son cometidos por padres y parientes, mientras que el 33% por miembros de la comunidad. Solo el 25% fueron cometidos por personas desconocidas. En cuanto al lugar donde ocurren los hechos, el 59% han sido la casa donde vive la víctima. Es la familia y la comunidad en donde los niños, niñas y adolescentes deben estar más protegidos y seguros. Cuando estos lugares se convierten en espacios de riesgo y peligro, debemos reflexionar y cuestionar la sociedad que tenemos y qué estamos haciendo para que esto no ocurra. Cuando el 75% de los agresores son padres, tíos, vecinos, curas, pastores, maestros, entre otros, estamos muy mal como sociedad. Analizar esta sentencia refleja un indicador de lo que llega a los tribunales, de las vulneraciones cotidianas que sufren nuestros niños, niñas y adolescentes, pero al mismo tiempo debe ser un detonante para la implementación de políticas públicas que contrarresten esta situación, en donde todos y todas tenemos un compromiso. En estos momentos procedemos a cederle las palabras al magistrado Juan Aníbal Rodríguez, juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago e integrante de la Comisión Ejecutiva de Personas en Condición de Vulnerabilidad, para el cierre de este webinar. El derecho a la integridad personal de la niñez y adolescencia es un derecho fundamental. Buenas tardes para mi querida doña Rafaela, que hace mucho que no la veo de manera personal, pero tengo que decirle, doña Rafaela, que usted nos sigue inspirando. Ay, gracias. El trabajo que hacemos. El magistrado Sabino, doña Rosa y todos los que nos están siguiendo en este webinar. Pero yo pienso que es muy oportuno el que podamos retroalimentar a las y los participantes con esa visión del derecho de la integridad personal de la niñez y la adolescencia como un derecho fundamental. Es como si lo tuviésemos que recordar cada día. Creo que la intervención del magistrado Sabino, la licenciada Rafaela no tienen desperdicio, nos ponen en contexto, nos retroalimentan, nos recuerdan el compromiso que tenemos. Yo creo que el Poder Judicial, como señalaba la directora del Centro de Entrevistas de San Cristóbal, está predicando con el ejemplo. Es decir, esto se construye con acciones muy concretas. Y lo que fue un sueño hace casi 20 años, hoy lo estamos concretizando. Me acuerdo que en ese proceso yo acuñaba una expresión, yo decía que eso era una poesía, porque era la expresión del legislador que no tenía voluntad política para que eso se concretizara. Hoy en día entonces seguimos inspirándonos con la poesía, pero hoy pasamos a la acción. Esa dirección que dirige la licenciada Rosa Iris es una muestra palpable de lo que estamos haciendo. Pero además, no nos conformamos con la parte formal o las enunciaciones o los documentos o los discursos. Ya eso está muerto. Por ejemplo, cuando el magistrado Sabino analiza el enfoque jurídico,
bueno, tenemos 20 años analizándolo. Y todavía tenemos asignatura pendiente. Las características psicológicas del abuso también, obviamente, doña Rafaela siempre nos trae elementos nuevos, refrescantes, como para movilizarlo un poco. Por ejemplo, la experiencia que yo tengo en Santiago, ahora que estoy coordinando, es decir, la parte administrativa. Antes, a pesar que en el plano formal teníamos el centro de entrevista, pero la atención era marginal. Se seguía discriminando porque para el centro de entrevista se llegaba cuando se podía. Hoy en día estamos cambiando esa cultura para priorizar el acompañamiento, especialmente de un juez en los centros de entrevista. No le digo que es fácil, porque todo el Poder Judicial tenemos contingencia, y estábamos celebrando que teníamos 2 años, que en esa prioridad ahora tenemos 2 semanas que empezamos a fallar. Y para mí eso es preocupante, porque nosotros no queremos que la víctima tengan que esperarnos, sino nosotros esperarlo a ellos. Sin embargo, en estas 2 semanas ha sido un dolor muy fuerte, porque se nos presentaron contingencias con la falta de jueces y no han tenido que esperar un momentito, pero ya estamos casi retomando de nuevo, reorganizando de nuevo todo para que las víctimas no tengan que esperar. Y yo tengo que decirle que yo me siento muy orgulloso de los 2 centros que tenemos, el Departamento Judicial de Santiago y Valverde. Ahí tenemos un acompañamiento importante. Bueno, ¿qué ha significado eso? Que no es suficiente que tengamos el centro. No ha dado muchos resultados sentarnos en la mesa con la directora, la coordinadora del centro, con el Ministerio Público, incluso con los jueces, porque no siempre las coordenadas están claras. Entonces tenemos que afinar acciones, tenemos que direccionar, y eso no nos ha dado mucho resultado. Lo mismo se estamos haciendo en el Distrito Judicial de Valverde. El abuso, la gran preocupación que tenemos, miren, ya la parte jurídica yo creo que la hemos superado. Si nosotros, el Poder Judicial está sobre ruedas hace mucho tiempo, y cada día afinamos más las acciones, cada día el poder, la acción política, si la voluntad política del Poder Judicial cada día se manifiesta más en la protección de la niñez y la adolescencia. Tenemos asignaturas pendientes con otros operadores del sistema. Y hoy entonces, como no es un problema solamente del Poder Judicial, sino que este es un problema social de mayor envergadura, el Poder Judicial tiene que continuar arrimando el hombro a los demás operadores del sistema para que continuemos construyendo la voluntad que necesitamos para que esas políticas puedan ser efectivas, porque el abuso es una cadena. Por ejemplo, cuando sancionamos al padre y a la madre, bueno, esa es una salida sumamente fácil, pero doña Rafaela sabe que esto se viene arrastrando desde lejos, y entonces el Estado, que no ha sido capaz de enfrentar el problema con la certeza que se necesita y con los recursos que se necesitan, entonces pensamos que por ahí vamos a resolver el problema. Por ejemplo, todos esos casos que están en la palestra pública y otros que conocemos por más de 20 años, cuando analizamos la historia del padre, la madre, el entorno de donde esos niños vienen, es una cadena de abusos que se va perpetrando en el tiempo. Eso no significa de ninguna manera que nos crucemos de brazos y no podamos, digamos, que se establezcan las sanciones, pero sabemos que ahí no está la solución. La gran desesperanza aprendida es cuando las víctimas no tienen el acompañamiento adecuado. Díganmelo a mí, por ejemplo, que yo he estado rogando mucho tiempo, solicitando favores,
Porque mire la experiencia que yo tengo. Cuando nosotros hemos encontrado, por ejemplo, una intervención a veces de los órganos del Estado o de la sociedad civil o de amigos que acompañan a las víctimas, los resultados son otros. Es decir, no son casos perdidos, tanto de abusos como de infractores. Hay muchos casos de infractores, adolescentes infractores, que como decía Sabino, los infractores también están en condiciones de vulnerabilidad por todo lo que conocemos. Y cuando hemos encontrado, entonces no debiese ser un asunto de mendicidad o de buscar voluntades para que se apliquen esas políticas. Pero como acuñamos aquella vez, hace más de 20 años, esto no es una situación de velocidad, sino de resistencia. Y esa resistencia la estamos construyendo y la vamos a seguir construyendo. Y les reitero, este momento histórico que vive el Poder Judicial, para todo lo que tiene que ver, de esas políticas inclusivas de acceso a la justicia, yo creo que estamos dando un paso significativo. Pero no nos podemos conformar en la forma, en el formato en que decidimos, en que creamos, sino que tenemos que darle seguimiento del día a día, porque la calidad del servicio no se puede suponer, sino que es una gimnasia que tenemos que ejercitar todos los días para que los operadores asuman la responsabilidad que les correspondan, pero sobre todo para que el Poder Judicial priorice los recursos humanos y financieros que necesitamos para concretizar estas políticas públicas que humanizan al Poder Judicial y lo legitiman en la sociedad dominicana. De manera que yo quiero agradecerle a la Escuela Nacional de la Judicatura, le quiero agradecer a doña Rosa Iris, al magistrado Sabino, a doña Rafaela, por darnos la oportunidad de retroalimentarnos un poco y posicionar la protección de la integridad de la niñez y la adolescencia como un derecho fundamental al cual no podemos renunciar su protección integral. De manera que muchas gracias y ojalá que esta jornada no solamente la celebremos cada abril, sino que podamos hacer una gimnasia permanente para retroalimentar y para sumar a los demás operadores del sistema del Estado, especialmente a formar parte de este proyecto de nación que yo creo que es sumamente importante. Así que muchas gracias.